la temperatura 24,2 ya, ¿eh? Está fresquito, lindo para unos mates, un café, te vas a laburar, bueno, ahí estás volviendo. Bueno, acá estamos, acompañándote y también saludamos a toda la gente que lo está mirando por nuestro canal de YouTube del Canal de la Ciudad. Deja tu mensaje, 11 58 35 87 69. Mirá qué tema tenemos, que es un tema de todos los días. Te pasó, te puede pasar, le pasó a un familiar, te está pasando. Ansiedad y miedo, un difícil camino para transitar. Mirá, ampliamos la noticia, claro, de sufrir ataques de pánico y dejar el tenis a ser campeón en Tigre. El renacer de Guido Justo, Nos metemos en el ataque de pánico. Se trata de esto y debatimos, mirá. El ataque de pánico es una alarma contra incendios que se activa sin fuego. En ese momento aparece una sensación de muerte inminente. La persona siente que algo grave le está por pasar y no tiene dudas que las cosas no están bien. Estos episodios se dan por la hiperactivación de nuestro sistema de estrés sin que el peligro esté. La respuesta es intensa. Palpitaciones, opresión en el pecho, dificultad para respirar, sudoración, temblores, náuseas, hormigueos y sensación de pérdida de control. Cuando ocurre, hay que ir a la guardia, porque es imprescindible descartar una causa orgánica, es decir, que esa alarma no sea verdadera. Síntomas como el dolor de pecho, falta de aire o mareos pueden corresponder a cuadros clínicos que requieren tratamiento inmediato. Los síntomas de los ataques de pánico con el adecuado abordaje psicológico y psicofarmacológico ceden rápidamente. Después del primer episodio, muchas personas quedan atrapadas en el miedo a que les vuelva a pasar. Aparece la hipervigilancia, la evitación de lugares o situaciones y una sensación constante de alerta. Así el miedo empieza a organizar la vida cotidiana. Por eso es importante, en un segundo tiempo, buscar coordenadas que nos orienten a entender por qué se disparó la alarma. Quizás algo que parecía olvidado o superado sigue operando en nosotros. Los ataques de pánico no son una exageración. El miedo es real y debe ser atendido. Ay, venida que nos va a ayudar. Nos va a ayudar a hablar un poco de esto. ¿Cómo te va? Muy bien. Bienvenida. Muy bien, muchas gracias. Qué bueno tenerte acá. Gracias. Para que nos ayudes. ¿Ha crecido los ataques de pánico en porcentaje? ¿Fue creciendo? No, siempre hubo ataques de pánico. Sí. Y depende de la situación, del momento, pero en general hace años que hay ataques de pánico, solo que se trataban de otra forma. Como que no se tenía claro el nombre, Claro, ¿no? claro. ¿Antes cómo se trataban? ¿O cómo se identificaban? Muchas veces, ¿Qué era? ¿Qué se le decía al paciente? Muchas veces decían que era ataques de histeria, a las mujeres les hacían cosas terribles como apretarle los pezones porque decían que eran cosas. Ay, sí, claro. Tortura. Hasta que, porque claro, como la se da histeria en las mujeres se trató como tortura. Como tortura, y se da 2 veces más en mujeres que en hombres, entonces era muy común, porque no se trataba como lo que es un ataque de pánico y solucionable. Es solucionable. Sí, claro. Merma más que nada, ¿no? Es solucionable porque en realidad por 2 cosas. Dale. Primero porque lo farmacológico avanzó un montón. Y entonces ahora hay medicamentos que ayudan de verdad a solucionar el déficit serotoninérgico que produce muchas veces esto, y en algunos casos con ansiolíticos al principio, porque lo mejor es los recaptadores de serotonina, lo que comúnmente se dice antidepresivos, porque fue el primer uso que se les encontró. Eso combinado con una terapia, una psicoterapia cognitivo-conductual, que es las dos cosas juntas son efectivas para modificar el estilo de pensamiento. Es el mejor combo, porque la medicación, me meto un poco en terrenos de ustedes, ¿no? Pero digo, la medicación hace que equilibre los químicos del cerebro para poder hacer una correcta terapia. Claro. Ofrece ese piso biológico, porque está pasando algo en el cuerpo, ¿verdad? Claro. Ofrece el piso biológico a partir del cual, cuando uno ya estabiliza, como dice la doctora, es muy importante poder hacer la psicoterapia para cambiar estas modalidades que son las que después nos vuelven a llevar a estos trastornos de pánico. Y evitar que haya recaídas o recidivas, ¿no? Y salir de ese famoso run para algunos, ¿no es cierto? Claro. A ver. Le iba a hacer una pregunta a colación de esto que me parece interesante marcar, porque hay muchas personas que una vez que
es quien atraviesa una crisis de pánico, un trastorno de pánico, se siente absolutamente mal. Sin embargo, cuando logra la mejoría, la merma de los síntomas en una primera instancia, luego que la medicación ya hace su efecto, que también hay que esperar para esto, dicen, ya estoy bien, dejo la medicación. No, y eso horror. es un error enorme, claro. que seguro la doctora lo va a explicar mucho Por dos mejor. motivos. Dale. Primero, porque no hay que dejarla anticipada, y segundo, porque no hay que dejarla nunca de golpe. Porque para eso hay un psiquiatra que debe manejar esto, y la medicación de este tipo se deja muy paulatinamente. Inclusive es preferible sostener la psicoterapia un tiempo más después de haber dejado la medicación para evitar las recaídas. Sí, ¿no? digo cosas que escuché. No, mira que yo no me voy a medicar. No, para nada, no me quiero medicar. Pasa eso, ¿no es cierto? Uf. Digo, ¿por qué es importante? Ahora ayúdame y que mi tía Estela lo entienda. ¿Por qué es importante la medicación en estos casos? ¿Qué pasa en el cerebro? Porque Ayúdame hay una mala distribución, organización, recaptación de los químicos, Sí. que con esa medicación mejora muchísimo. Claro. Y además, a ver, yo hay algo muy simple que le digo a los pacientes. Si uno tiene presión alta, ¿se asusta de medicarse? No, Tomás. No. Sí. Si uno tiene hipotiroidismo, ¿se asusta de manejar? ¿Y qué le asusta a la gente? Entonces, ¿Por ¿por qué? qué en estos casos es tan problemático el La medicarse? dependencia, capaz. ¿Cómo? Pero La no, dependencia, pero, cuando es una enfermedad psiquiátrica. pero eso es un mito, porque en realidad puede haber dependencia, sí, con los ansiolíticos solamente, pero los recaptadores de serotonina no producen dependencia y se pueden dejar paulatinamente, aconsejados por un psiquiatra, pero se pueden dejar. Y también pasa, ¿no? Que se asocia a la locura. a la no salud mental. Claro. Digamos, Claro. eso también, ¿no es cierto? Por eso también es un mito, Claro. porque en realidad no tiene que ver con la locura. De hecho, y me parece muy interesante marcarlo, un ataque de pánico no mata ni enloquece. Porque en general, como decían en la película que pasaron antes, Sí. es tan terrible tener un ataque de pánico, tan molesto, que la gente piensa que se va a morir o se va a volver loca. No enloquece ni mata. Es clarísimo, pero empeora la calidad de vida. Sí. ¿Me dividís ataque de pánico y depresión? ¿O no lo dividimos? Sí, no es exactamente lo mismo, para No, no, nada. Claro. no. Pero una cosa puede llevar a la otra. Claro. Pueden Podría. ser combinados o no, pero es importante saber que el trastorno de pánico está dentro de lo que son los trastornos de ansiedad, claro. que se caracterizan justamente por esta cuestión de la Exceso de- ansiedad. Cada uno O sea, se puede ser manifiesta un distinto. síntoma. O sea, dentro de los trastornos de ansiedad está el trastorno de pánico con su sintomatología, y hay otros trastornos, está la fobia, o sea, hay diferentes. agorafobia. Cada uno con su propia sintomatología, con una serie de síntomas, Pero no es basta un- con pero es uno. un- pero- es un pero- cuadro en sí mismo, Ok. correcto. Sí. Y los trastornos del estado de ánimo, ahí está la depresión, entre otros, que tiene que ver justamente con la desestabilización anímica, hacia abajo o hacia arriba. Lo conocemos. Pero son grupos distintos. Sí, lo conocemos, por supuesto, al artista amigo Rada. También sufrió ataques de pánico y esto es lo que cuenta. Mira. Estuve medicado 1 año y medio o 2 y nunca más. Y ahora volví a estar medicado en marzo, que me bajé del escenario por primera vez en mi vida. O sea, te bajaste del escenario. Le pedí perdón al público y me bajé. Teatro lleno. Pero también colapso, pánico o... Sí, fuerte. Claro. Sí, que de no control. Bueno, listo, mi cuerpo no reacciona. Me va a pasar lo que nunca quise que pase, que es morirme actuando, o sí quería que pase, y morir como una leyenda. Murió arriba del Yo escenario. actuando está bien, ¿eh? Y fue tremendo, porque la sensación de culpa y de no poder controlar, lo único que básicamente puedo controlar, que es cuando estoy arriba del escenario, fue heavy. ¿Cómo fue ese momento después de ese episodio? Mucha angustia. Cuando salió Fito, que labura conmigo hace muchos años, salió a explicarlo, la gente aplaudió como diciendo, loco, te bancamos. Yo dije, no puedo no terminar el show. Había empezado recién el show. Y volví a salir. Y me volví a ir. Claro. Y les dije, che, perdónenme, no la estoy pasando nada bien, estoy descompuesto, me voy. No les dije, tengo un ataque de pánico. Claro. Nada. Ahí está. Claro. Y te querés morir. ¿No es cierto? Pero La es lo que él sensación. dijo, la sensación es de morirse, pero no se va a morir porque el ataque de pánico no mata.
Ahora, me quería agregar algo con lo de la depresión. Sí. Son dos entes separados, pero sí es cierto que tener una continuidad de ataque de pánico, con el empeoramiento de la vida que eso significa, con el evitar situaciones que uno significa como peligrosas, como un restaurante, un cine, la casa de un amigo, la propia casa, hacen que pueda terminar derivando en una depresión. Claro. Aunque son entes separados, pero sentir que uno baja la autoestima y puede terminar en una Puede depresión. sentir una persona que tiene este ataque de pánico, que físicamente, transpiración de las manos. Palpitaciones, transpiración, sentir que no puede respirar, Temblores. ahogos, temblores, náuseas, mareos, Sensación pérdida de control, sensación de irrealidad. Por lo menos 4 de esos tiene que haber para decir es un ataque de pánico. Ahí voy, teníamos a Lola. Mira, justo estoy empezando a leer el libro de Anabela Cerventi que se llama Ansiedad y Estrés y estoy solamente al principio, pero me quedé enganchada con diferenciar qué significa preocupación, qué significa miedo, qué significa angustia, como para empezar a analizar y que nosotros empecemos a reconocer qué es cada cosa. ¿Cómo sé que lo que me está pasando es una preocupación? Digo porque estas 3 cosas están muy relacionadas con el ataque de pánico. Yo los he tenido y están directamente relacionadas. ¿Cómo sé que estoy preocupada? ¿Cómo reconozco que no es preocupación? Estoy con miedo. ¿Y cómo reconozco que ya la cosa pasó a una angustia importante? Porque digo, a veces está bueno detectar estas pistas, estas huellas que me están diciendo, ojo que vos ya tuviste un ataque de pánico y estás en camino. La preocupación no va generalmente acompañada de síntomas físicos. Y uno sabe en el fondo que hay una solución. Uno se preocupa para ver qué hace con esto que tengo entre manos. El miedo, empiezan a aparecer los síntomas físicos. Leves o más fuertes o como sea, pero empiezan a aparecer y uno empieza a significar la situación como sin solución, como catastrófica, como que uno no va a salir de ahí, no hay solución. Y la angustia o crisis de pánico ya es cuando el terror te abruma y sentís que no hay nada para hacer y que todo va a salir mal, todo. O sea, no confiar de repente, ni en uno ni en los demás. Claro, de repente pierdes la confianza en que vos tenés opciones como para solucionar. Claro, porque todo está significado. ¿Por qué aparece la ansiedad? Porque uno significa todos los estímulos que provienen de afuera, de adentro, del medio, como peligrosos, de alguna manera. ¿Por qué es un mal de época? No, siempre hubo. De vuelta. Pero pareciera que, sí, empezamos hablando de eso, pero pareciera que se ve más. Porque si no habría. Se nota más porque se habla más. Porque si no, no hubiera habido ataques de pánico con gente que vive en el campo en situaciones confortables, digamos, y tranquilas. Una pregunta, el trabajo físico, o sea, el correr, leí también que anaeróbico intermitente, uno hace caminatas y por tramos corre, ¿puede mejorar? Cualquier actividad física, cualquier actividad física es buena para esto, cualquiera. Y respirar con la respiración diafragmática, súper buena. Que es cuando corremos, inspirar. Inspirar con la panza, largar el aire despacito. Correr tramos, 100 metros, después hacer caminata. Cualquiera es buena. Ahora... Esto de la respiración, digo, también, digo, para la gente ayuda... Yo tuve ataques de pánico. Somos varios acá. Y me ha ayudado la respiración, digo, porque también cambia ese ritmo cardíaco, te hiperventila, depende de qué respiración hagas. Claro. Entonces, digo, eso está bueno, digo, para las calmas, para bajar. Y sobre todo cuando uno siente que la ansiedad está subiendo, es muy bueno hacer esa respiración. Es la respiración que se hace en yoga. Sí, exactamente. Respiración yógica, que tiene que ver con eso. Además pasan dos cosas. Que si yo estoy pensando en los ritmos respiratorios, no estoy pensando en esto me va a pasar, no voy a poder solucionarlo. Estás en el presente. Porque dos cosas juntas no se pueden pensar. Claro. Entonces, si yo respiro lento pensando en los ritmos respiratorios y los cuento si puedo. Sí, claro. Eso lo que te traiga... Cuando inflamos la panza. Claro. Digo, después se larga lento. Es claro, es inflar la panza, porque lo que decías vos de hiperventilar es todo lo contrario, es cuando uno respira. Claro. ¿Sí? Y eso produce más ansiedad. A mí una cosa que me cambió, yo
tres ataques en las diferentes etapas, ¿no? La pubertad, la primera adultez y luego ya más de grande. O sea, coincidían con cambios de etapas de vida. Y a mí una cosa, la tercera vez que me pasó, como yo ya sabía que era, porque el primero y el segundo los pasé porque los pasé. Yo me enteré de que era un ataque de pánico después cuando la gente se empezó a animar a contarlo. Y reconocerlo. Me pasó como lo de la ACV de Cerati, que ahora ya sabemos que si la cara se te tuerce, que si hay un no sé qué. Información. Claro, ¿no? bueno, con el ataque, yo estaba en mi casa plena pandemia, obvio, y yo sabía que me estaba viniendo. Entonces me acuerdo de ir a la cocina y decirle a mi hija, creo que estoy empezando a tener un ataque de pánico. Claro. ¿Qué hago? Me voy a sentar, vos te quedás a mi lado y acompáñame. O sea, quiero decir... Es importante tener a alguien de confianza, claro, que te acompañe. Mi hija tenía 13 años. Pero que esté alguien al lado, que vos sabés que... me di cuenta también que es lo que vos decís. El hecho de hacer otra cosa, el hecho de que yo estuviera hablando, dándole indicaciones y demás, me sacó el foco. Claro. El ataque de pánico. Claro. Como lo de la respiración. Como contar hasta 20, como me voy a poner a cortar papeles o me voy a concentrar en hacer otra cosa. Me desvía el La foco. distracción. Exactamente. Sí, O sea, distraerse sirve. Porque insisto, dos cosas al mismo tiempo uno no puede pensar. Entonces, si yo pienso en las respiraciones o en qué color, si hay cuántos autos hay azules, ponele, no puedo estar pensando en, uy, me voy a morir, uy, esto es peligroso. Y esa es otra cosa interesante para... Vos hablabas de detectar ansiedad. Una cosa muy interesante para detectar ansiedad es tener en cuenta los pensamientos que empiezan con el uy. Cuando uno automáticamente piensa, uy, esto va a pasar, sácate. Claro. Porque eso es indicador de que estoy ante un peligro. Si no, no voy a decir, uy. Beatriz, un placer conocerte. Bueno. Un aplauso para Beatriz Naixel. Muchas gracias. Esta licenciada que nos visitó hoy. Gracias por estar acá. Gracias. Nos vemos mañana, Mónica. Nos vemos mañana. Ahí está. Sergio, mañana será otro día. Exacto. Gracias por estar acá. Por favor, Ahí está, por favor. muchas gracias. Mañana nos vemos, pero mañana radio. Obvio, radio de 10 al 13. Con Pablo Dugan en Radio 10 los esperamos. Ahí está. Gracias, Marina, por estar. Muchas Aquí hay que promocionar gracias. libro, algo, charla. No, Usted misma. Que yo la semana que viene los veo recién, Ahí así que está. hasta el jueves que viene. Muchas gracias. Ahí está. Y a ustedes claramente, por supuesto, nos vemos mañana.